Grabar. Ya, hagamos ese ejercicio entonces. ¿Están todos claros cómo se hacía? Lo vimos la semana pasada, la clase anterior, para ver cómo era el método, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer? Ya, hay que hacer dos cosas, ¿no? ¿Es cierto? Encontrar el módulo de este numerito que está acá al lado derecho y el ángulo de ese numerito que está al lado derecho, ¿no? Encontrar esas dos cosas. ¿Cuál es el módulo y el ángulo? Ya, ¿cuál es el módulo y el ángulo? Díganme al tiro cuál es el módulo y el ángulo. Mientras yo veo si puedo arreglar la tableta. No, no está funcionando esto. Mala onda. Bueno, esta clase estará un poco imposibilitada. Ya, bueno, el módulo es súper simple, ¿no? El módulo de menos i, como usted sabe, el módulo es menos 1. Mentira, es 1. Ya, listo. Eso es muy simple, ¿no? El módulo de menos i es 1. ¿Cuál es su ángulo? ¿Cuál es su ángulo? Necesitamos saber cuál es el ángulo teta asociado. O alfa, ¿no? Recuerdo que en la ecuación que vimos el martes le habíamos puesto alfa. ¿Cuál es su ángulo? Sí, claro. Bueno, recuerde lo siguiente. Como le dije la semana pasada, dale con la semana pasada, la clase anterior, el ángulo, hay dos maneras de medir el ángulo, ¿no? Entre menos pi y entre 0 y 2pi, ¿ya? Entonces, habrían dos paradigmas en los cuales medir este ángulo. Uno sería decir que es 270 grados, que es 3 pi medio, o menos pi medio, que también son equivalentes, ¿no? Menos pi medio. Es como un menos 90 grados, ¿cierto? Ya. En realidad podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿ok? No sé, para que sea como más de acuerdo a lo que yo les dije anteriormente, lo vamos a dejar así como menos pi medio, ¿vale? Pero está igual de bien si usted me dice 3 pi medio, por supuesto. Ya. Bien, entonces, con esta información, dale, ¿cuáles son las raíces que voy a encontrar? ¿Cómo se sacaba eso? ¿Cierto? ¿Cómo se sacaba eso? Bueno, recuerdo. Decíamos que desde este z vamos a encontrar que el módulo de z tiene que ser la raíz cúbica de 1, ¿no es verdad? Que es simplemente 1, ¿cierto? Entonces, todas estas raíces, que son 3, tienen módulo 1, y el ángulo, que le llamábamos teta, ¿no es cierto? Este ángulo estaba dado por una fórmula que incluso se las di, que era ¿cuál? Tomabas el alfa más un 2kpi, ¿cierto? Y lo divides por la potencia de la ecuación, que es 3 en este caso, ¿no? Vale. Y el alfa lo tenemos explícito, lo voy a anotar. Chun, chun, chun. ¿Cuánto vale el alfa? Menos pi medios. Y entonces de ahí salen las tres soluciones, pues, ¿no es verdad? El tema es que acá el K igual es libre, ¿no es cierto? El K en realidad puede ser cualquier K en Z, eso está claro, puede ser cualquiera y por lo tanto uno pensaría que hay infinitas soluciones, ¿no es verdad? Porque efectivamente la periodicidad del ángulo me permite esa ambigüedad, ¿no? Que puedo considerar infinitos ángulos para estos zetas. Entonces, como que a priori uno diría, claro, hay infinitas soluciones de la ecuación cúbica, pero no, ¿por cierto? Porque el cis es periódico con 2pi, entonces en realidad solo van a haber tres soluciones. Ya, ¿cuáles son esas tres soluciones? Anotémoslas finalmente. Lo voy a dejar acá con color rojo. Entonces, en un cuadradito acá al lado derecho. Las soluciones son Z1 igual a ¿qué? El Z1 va a ser el cis de ¿qué cosa? De cuando K vale 0, por ejemplo, ¿no? Que es menos pi sextos.
Esa es mi primera solución a la ecuación. Perfecto. ¿Cuál es el Z2? ¿Cuál sería el Z2? Bueno, el Z2 lo calculo diciendo K igual 1, por ejemplo, ¿no? Podría poner K igual 1. ¿Cuánto me va a dar eso? Pi medio, ¿no? Claro, pi medios, ¿sí? El cis de pi medios, sí. Ese es un Z2 posible. Y el último, el Z3, que va a ser para el K igual 2. ¿No es verdad? Ya, ¿cuánto va a dar eso? Para el K igual 2. ¿Cuánto vale para el K igual 2? Son 4 pi. A ver, veámoslo al tiro. 4 pi menos pi medio partido por 3. Toda 8 pi menos pi partido por 6. Son 7 pi sextos. 7 pi sextos. Ya, anotémoslo. Entonces, si no me equivoco, esto da 7 pi sextos. Ya, ¿alguna duda con esto entonces? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta en este desarrollo? ¿Se acuerda ya ahora más fresquito cómo se calculaban estas ecuaciones? ¿Cómo se resolvían? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, asumiré que está todo claro. Ya. Bueno, cuando uno habla de este tipo de ecuaciones, las ecuaciones z a la n igual a, que era lo que estábamos hablando, z a la n igual a con a un número complejo cualquiera, en primer lugar, bueno, uno las calcula de esta manera, ¿cierto? Con esas ecuaciones que venía desde la fórmula de Moivre, ¿cierto? Que vimos en la clase anterior, y uno las puede dibujar, pues, ¿no es cierto? Las puede graficar en el plano complejo, y tú sabes que forman o sea, me imagino que se acuerdan y que se lo habrán mencionado, que forman un polígono regular, ¿no es verdad? De n lados, ¿sí? Estas tres raíces forman un polígono regular de 3 lados. Es un triángulo equilátero en este caso, ¿no? Y fíjese, otra cosa que me parece interesante destacar, que el Z2, el cis de pi medios, es un número reconocido porque es i. Y el número i, el Z2. ¿Cierto? Ya, entonces si nosotros graficamos esta cosa, estas tres soluciones, las raíces cúbicas del menos i forman entonces un triángulo equilátero. ¿Cómo sería para dibujar ese triángulo equilátero? Bueno, habría que ubicar los ángulos del pi medio, del menos pi sextos y del 7 pi sextos, ¿no? Entonces, una solución es el número i, que está acá arriba. Otra solución es, no sé, va a estar como por acá, el menos pi sexto está como por aquí, lo voy a dibujar como por acá. Son los menos 30 grados. Y otra solución, creo que me quedó un poco chico, a ver. Ahí. Y otra solución son los 7 pi sextos. ¿Cuántos son 7 pi sextos? Hasta como por aquí. Es una cosa así. Sí, entonces, bueno, esto si tú lo dibujas, si hubiera hecho bien el dibujo, esta cuestión te va a dar un triángulo equilátero, ¿no es verdad? Ya.
Está claro todo, ¿no? Sí, y de hecho está inscrito en la circunferencia unitaria. Ahí. ¿Ya? ¿Pregunta con eso? De hecho, igual es interesante porque todas las ecuaciones z a la n igual a siempre me dan un polígono regular. Y eso da como pie a una cosa como bien interesante. O sea, como que desde el mundo complejo tú puedes hacer geometría igual. Pues la geometría euclidiana común y corriente como que sale natural, así sale nomás de estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se prueba eso? ¿Qué cosa? ¿Que es un polígono regular? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se prueba eso? Pregunta para todos. Creo que deberían ser capaces de responderlo. ¿Por qué las raíces dan un polígono regular? Muy buena pregunta. De la fórmula, cuando se suma 2kπ, ya. ¿No es porque los ángulos entre soluciones seguidas es el mismo? Mire, en primer lugar, recordemos una cosa, súper simple. Primera observación, es que todas las soluciones, cuando tengo z a la n igual a, todas las soluciones, primera observación, todas tienen el mismo módulo, ¿cierto? Todos los zi tienen un mismo módulo común. No sé, vamos a llamarle un... Bueno, es el mismo módulo, de hecho, es la raíz enésima del módulo de la, ¿cierto? Es un número fijo constante. Entonces, todas viven en una circunferencia, ¿cierto? Todas las raíces viven en una misma circunferencia de radio, raíz enésima del módulo de A, ¿cierto? Ya. Eso en primer lugar. Todas las raíces viven en la misma circunferencia. Listo. Entonces, no, de partida como que no queda una así como muy lejos de la otra, sino que están todas como súper periódicas en la misma circunferencia. Listo. Ahora, ¿por qué los ángulos se dan de tal manera que el polígono es regular? Y es por lo que dicen acá en el chat. Ya es por todo lo que están diciendo. Eh, Precisamente es por la fórmula, es porque las soluciones tienen el mismo ángulo entre ellas y por la periodicidad del cis. En realidad es por todas las razones juntas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, me parece que igual es un buen ejercicio que podrían demostrar. O sea, no es para nada difícil, pero es como para que se convenza usted mismo de que siempre forman polígonos regulares. Me siento muy extraño rayando con el mouse en Paint. Ya, listo. Entonces, bueno, lo que acabamos de hacer entonces era, en particular, encontramos las raíces cúbicas del número menos i, ¿cierto? Las raíces cúbicas del menos i entonces eran estos tres puntos. Tenía el i, que este era el z2 que le pusimos, este de acá era el z1 y este de acá era el z3. Listo. Ya, como usted verá, estas ecuaciones de la forma z a la n igual a siempre, siempre, siempre tiene n soluciones. A menos que la sea al cero, ¿no? Que es súper fome. Esa ecuación polinomial siempre tiene n soluciones. ¿Y cuáles son esas n soluciones? Bueno, las que estaban dadas por esa fórmula que vimos, ¿no? Entonces, los z, cuando tengo z a la n igual a, en general las soluciones uno las puede dar como incluso una fórmula que va a ser, los z van a ser de la forma z sub k, va a ser así, la raíz enésima, ¿cierto? Del módulo de A, que es el módulo de esta cuestión, por el cis de la fórmula que vimos, por alfa más 2kπ partido por n. Ya esa va a ser la solución en general.
¿Y qué más quería decir? ¿Qué más estaba diciendo? Bueno, no sé qué más iba a decir, pero bueno, esta cuestión siempre entonces tienen n soluciones, siempre, ¿ya? Hay n soluciones distintas. De hecho, hay algo que aquí yo no se lo he mencionado, pero seguro que usted conoce de antemano, que estas cuestiones muchas veces no se anotan con un cis, sino que se anotan como una cuestión así como e a la i por algo. Además que le suena a esa anotación de alguna parte de un curso anterior, ¿no? E a la i por algo. Y como que es típico que uno considera las raíces de este estilo, z a la n igual a a, con lo anota así, como e a la i por algo, es como muy típico, pero esa anotación que está acá, tal vez usted ya la conoce de antes, esta cuestión no lo vamos a ver todavía, eso es más adelante, y es cuando realmente estudiamos la exponencial compleja, ¿ya? Por ahora no lo vamos a tocar. Pero si es que usted ya lo conoce de antes, en realidad es un sinónimo, es equivalente a esta notación del cis. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, entonces yo creo que con esto usted ya puede resolver cualquier ecuación de la forma z a la n igual a, ¿ok? Si tiene algún problema para resolver alguna de estas ecuaciones, me dice y yo le ayudo, por supuesto. Pero ya creo que con eso ya tenemos las herramientas para cualquier ecuación de la forma z a la n igual a. También ya tienen las herramientas para resolver una ecuación cuadrática cualquiera compleja, ¿cierto? Ya. Y en particular, cuando uno considera esta ecuación, la z a la n igual 1, específicamente cuando el a es el número 1, esas ecuaciones son incluso súper importantes, ¿sí o no? Además que también las trabajaron en algún momento. La z a la n igual 1. Tienen hasta un nombre importante esa ecuación y sus soluciones. ¿Cómo se llaman? Las soluciones de esa ecuación, ¿cómo se llaman? Raíces de la unidad, ¿cierto? Muy bien. Las raíces de la unidad son súper importantes, ¿cierto? Son muy importantes. Y entonces, eso es como definición o terminología, anotación, bueno, es parte del vocabulario matemático, ¿no? Las soluciones de esta cuestión se llaman raíces de la unidad. Y en particular, como ya dijimos recién, las raíces de la unidad viven en la circunferencia unitaria, ¿cierto? Todas las raíces de la unidad tienen módulo 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, pues, ¿cuál es una raíz de la unidad? Ejemplos muy simples, ejemplos concretos de raíces de la unidad. Entonces, ejemplo acá con color rojo, ejemplos muy concretos de raíces de la unidad. El mismo 1 es una raíz de la unidad, ¿cierto? Porque es, claro, es solución. También el menos 1 es una raíz de la unidad. ¿Ya cuál más? El i es una raíz de la unidad. El menos i también. ¿Qué más? ¿Alguna otra que conozca? ¿Alguna otra raíz de la unidad? ¿Es claro o no que esos 4 números son raíces de la unidad, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, qué bueno, sí es claro. Perfecto, bueno, las raíces de la unidad, ¿cuántas son? Son infinitas, ¿no es cierto? Para cada n, número natural, para cada n
tú vas a tener n raíces de la unidad. Algunas se van a repetir entre sí con algún otro n, ¿no es verdad? Es decir, para n igual 2, la ecuación z cuadrado igual 1 tiene dos soluciones que son el 1 y el menos 1. Esas son dos raíces de la unidad. Para el n igual 3, hay 3 raíces de la unidad. Para el n igual 4, hay 4. Y si tú las juntas todas para todos los n's, por supuesto que vas a tener infinitas raíces de la unidad. ¿Ya? Y eso incluso tiene una terminología, se nota así. A ver. Un momentito. Notación, como notación. Ya, esto. ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es el símbolo que se da a las raíces de la unidad? Es así, muy infinito. ¿Ya? Muy infinito, entonces, son todos los números complejos tales que existe un natural con que z a la n vale 1. ¿Ya? Este conjunto, entonces, es, bueno, es el conjunto de todas las raíces de la unidad, muy infinito. Ya, etcétera, ¿no? Ahí podemos concebir todas esas raíces de la unidad. Y todas estas raíces de la unidad viven en la circunferencia unitaria. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Qué pasa si consideramos un exponente que no sea natural? ¿Qué pasa si no consideramos? Ya, es una muy buena pregunta también. Podemos pensar, por ejemplo, en los números negativos. Ya, para hacer un... para no saltarnos al tiro así como una exponencial, no sé, complejo, raíz, un logaritmo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tomo esta ecuación? Ahí, ahí. Voy a escribirlo acá en z a la menos 3 igual 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué soluciones tiene eso? Z a la menos 3 igual 1. ¿Cómo se resolvería eso? ¿Cómo se Podríamos resolvería? elevar a menos uno a ambos lados y Sí, y te da la se misma que vuelve, antes, ¿no? Te da la misma, sí. claro. Claro, te da la misma. Ya, entonces en particular, ya con los exponentes negativos enteros pasa lo mismo. Ya, lo extraño es qué pasaría entonces con los exponentes racionales o con los exponentes irracionales, o algo que vamos a ver más adelante también, mucho más adelante, que son las exponenciales complejas. ¿Ya? Mira, vamos a... Ya, esto es un paréntesis de la cuestión que estamos viendo. Claro, uno podría, por ejemplo, resolver esta ecuación, z a la pi igual a 1. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resolvería eso? A ver. Podríamos estar seguros de que el módulo de esas soluciones va a ser uno también. Eh, sí, mira, para resolver estas ecuaciones, que son así como ya mucho más complicadas, se ocupa el logaritmo complejo, ya, que no lo hemos visto, pero claro, ¿qué es lo que tendería a pensar? A hacer un logaritmo en base pi, una cosa así, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué estoy diciendo? No, pues nada que ver. No, pues sería un logaritmo en base z, nada que ver. ¿Cierto? Ya, entonces, claro, porque lo que te va a quedar es una cosa así, ¿no? Pi igual al logaritmo en base z de 1. Ya, pero bueno, estas cosas, insisto, que estas cosas no las vamos a ver aún, esto es mucho más complejo.
que lo vamos a ver mucho más adelante, que son los logaritmos complejos. Bueno. Entonces, a priori como que tampoco te puedo responder la pregunta. A ver, pero déjame pensar que sí te puedo decir. Dame un momentito, a ver, calma. Claro. Bueno, lo que sí te puedo asegurar es que, claro, lo que decías tú, bueno, estos números igual van a tener módulo 1, ya, de todas maneras. Solo que son como mucho más complicados de entender en realidad, ¿no? Sí, hay que estudiar el logaritmo complejo que requiere harta información previa antes de su definición. Pero bueno, volveremos a esto mucho más adelante, todavía no. Ya, entonces estábamos hablando de las raíces de la unidad. Ya, entonces, por ejemplo, ya para cerrar ese tema de las raíces de la unidad, tampoco hay mucho más que decir, pero si yo considero esta ecuación ahora, z al cubo igual a 1, esta ecuación me da 3 soluciones. ¿Cuáles van a ser esas 3 soluciones? La primera siempre el número 1, por supuesto, siempre solución de z a la n igual a 1, siempre. Y hay otras 2 soluciones que cuáles van a ser, por ejemplo, el cis de el cis de 2 pi tercio. Y el otro el cis de 4 pi tercio. ¿Cierto? Ya, pues yo no podría, por ejemplo, por ejemplo, ya si nos queremos ir en la bola, uno podría, por ejemplo, estudiar en coordenadas no polares, sino que en coordenadas cartesianas, ¿qué es ese cis? ¿Cierto? Esto también es un trabajo que ustedes deben ser capaces de hacer. Pasar de esto que está en coordenadas polares, escribirlo en coordenadas cartesianas, que va a ser una cosa así como A más BI, ¿cierto? Ya, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tiene que ser el coseno de 2 pi tercios más i veces el seno de 2 pi tercios. ¿Sí? Y ahí tú puedes calcular el coseno de 2 pi tercios y el seno de 2 pi tercios. Y eso te va a dar ese cis en particular. A ver, ¿cuánto es eso en concreto? Déjame ver. Claro, ese coseno da menos un medio, ¿sí? Y el seno debe ser entonces raíz de 3 medios, claro. Claro, entonces si tú calculas ese coseno y ese seno, en realidad lo que te da es esto. Menos un medio más raíz de 3 medios por i. Sí, ahí se hizo un trabajo de pasar de coordenadas polares a paramétricas, ¿no? O sea, paramétrica cartesiana. Ya, ese trabajo ustedes tienen que ser capaces de hacerlo, ¿no es cierto? Pasar de un lado al otro. Si tengo las coordenadas cartesianas, paso a las polares, de las polares me devuelvo a las cartesianas. Listo. Bueno, con respecto a las raíces de la unidad,
¿Qué puedo decir más de las raíces de la unidad, por ejemplo? Fíjate en lo siguiente. Quiero que se fijen en lo siguiente. Ya para cerrar el tema de las raíces de la unidad, que tampoco nos vamos a detener demasiado. Pero fíjense en lo siguiente. Quiero borrar. Ahí está. What? Lo saqué. Ahí sí. Cuando tenemos esta ecuación z a la n igual a a, ¿cierto? Esta ecuación z a la n igual a a, de nuevo, voy a escribir de nuevo lo que escribí hace un rato. Las soluciones son así. La raíz enésima de a, del módulo de a, por el cis de tal cosa. No, no sé, le vamos a llamar un corazoncito. Ya. Independiente sea lo que vaya a ir. Ya, ¿qué pasa con esto? Fíjate en esto, que este objeto, bueno, esto de aquí no es nada más que un escalar, ¿cierto? Esto es un número positivo que lo único que hace es como que amplía el módulo o lo achica, ¿cierto? En el fondo me dice que las soluciones de la ecuación viven en qué tipo de circunferencia, ¿no? La circunferencia de radio, tanto, raíz enésima del módulo de A. Esa cuestión que ahí es nada más que un factor que alarga o achica la circunferencia donde viven las raíces. Pero esta cosa de acá, esta es la parte más importante porque este es un cis que me da como toda la parte angular, ¿no es cierto? Y este cis, esto es una raíz de la unidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es una raíz de la unidad. Solamente pensando en ese cis. ¿Es claro o no es claro eso? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Bueno. Ya. Bueno, esas cosas van a ser raíces de la unidad. Entonces, como que las soluciones en general de la ecuación z a la n igual a está escondiendo detrás una raíz de la unidad, ¿cierto? Ya, eso nomás quería que observaran. Detrás de esas cosas hay una raíz de la unidad. Ya, listo. Listo. Denme un momento. Ya, quiero mostrarles una cosa. Sí, nos vamos a tener en esto. ¿Ustedes conocen el fractal de Mandelbrot? No. ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? No lo conoce. ¿Pero lo ha escuchado alguien? ¿Lo ha escuchado de alguna parte? ¿Sabe lo que es un fractal? ¿Conoce esa palabra, por lo menos? Yo he escuchado de eso. ¿Cómo olvidarlo? Fractal, sí.
A ver, y de Mandelbrot también. vamos acá a dejar de compartir pantalla. Eh, he escuchado que ese fractal tiene relación con, con unas sucesiones que Sí, son recursivas y que tienen, que se va variando no me acuerdo qué cosa se varía, pero se varía algo y aparecían unas cosas súper locas. Que se, sí, que se bifurcaba, oscilaba, eran sus soluciones como que iban oscilando. Convergía a dos valores, o sea, entre comillas. sí, 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 sí. Tenía, y después convergía a 4, 16 y así, y después se volvía loco. Ya, mira. Quiero que observen esto un momento. Porque para que vean como la potencia que tienen los números complejos en algo tan sencillo. Que igual nos vamos a detener con esta. Mira, ya. Vamos a hacer un pequeño bypass con el fractal de Mandelbrot, pero lo que tenemos que ver ahora a continuación son las funciones complejas, ¿ya? Esto es lo que nos toca ver ahora en los contenidos del curso. Las funciones complejas. Ya, la cuestión es que en particular quiero que consideren esta ecuación que es muy sencilla, que es la ecuación f de z igual a z cuadrado. Ya, que en el análisis real, no es nada más que la parábola más simple de todas las parábolas, ¿no es cierto? F de x igual a x cuadrado. Ya. En el caso complejo, quiero que nos detengamos un poco en esta función, ya, la función z cuadrado. Pensémoslo como función, en el sentido de que ustedes ya saben lo que es una función. Una función es que asocia un valor con otro, ¿cierto? Toma un número y lo manda a otro, ya listo. Antes de detenernos en esa función compleja en específico, quiero que vean el fractal de Mandelbrot, porque el fractal de Mandelbrot está definido con esta función, f de c, f sub c de z, que se define así, como z cuadrado más c. ¿Ya? Es una función que depende de un parámetro c, ¿ya? La z es la variable compleja, y este número c también es un número complejo que es parámetro, ¿sí? Es un parámetro de la función, ¿vale? Consideremos este tipo de funciones. Ya. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la idea del fractal de Mandelbrot? Es hacer una iteración, es un proceso iterativo, ¿ya? En el sentido de qué cosa, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular en esta función, para el parámetro c, vamos a ver las imágenes del cero, no es nada más que valor f de c en cero, ¿ok? Ya. ¿Qué es lo que pasa si yo lo evalúo en cero, entonces? ¿Qué me va a dar? Para f de cero, o sea, perdón, cuando lo evalúo en primer lugar me va a dar 0 al cuadrado más c, que es c. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es calcular f cuadrado de 0. ¿Cachai? Lo que significa la doble iteración f de c de fc de 0. ¿Ya? Iteración de nuevo. Entonces calculo f de c en lo que obtuve antes, que es c. Entonces, es decir, si me van siguiendo es f sub c de lo que obtuve antes, que era c. ¿Cuánto me va a dar esto? C cuadrado más c, ¿o no? Y así sucesivamente, uno calcularía después el paso siguiente, es f cubo en 0, que es calcular f de esta cuestión que está acá, c cuadrado más c, ¿cierto? Y ahí no lo voy a calcular porque no es necesario. Punto suspensivo. ¿Se entiende la idea? Lo que queremos hacer entonces es ver qué pasa con esas iteraciones, ¿ya? Entonces, lo que me va a interesar a mí, y lo que en realidad no a mí, lo que le interesó a Mandelbrot fue este conjunto. F sub c en las iteraciones enésimas del cero, ¿ya? ¿Qué pasa con ese conjunto? Cuando n es un natural cualquiera.
¿ok? Las iteraciones de esta función en el número 0. Fíjate que el c es un parámetro libre, ¿cierto? El c es un número complejo que no tiene ninguna característica ahora en este momento, es un complejo libre. Ya, entonces, en particular, lo que podemos hacer ahora es estudiar, por ejemplo, este conjunto, que está escrito acá, para algún C en específico. Podríamos hacerlo, por ejemplo, para... A ver, vamos a ver ejemplitos de esto. Ejemplo, súper simple. El primer ejemplo muy simple que podemos estudiar es, en primer lugar, para el C igual 0. Esta es una función específica, pues la función f0 de z. ¿Y qué es lo que voy a estar calculando? Las iteraciones de este conjunto de acá, ¿no? F sub 0 a la n evaluado en 0. ¿Qué me va a dar ese conjunto? ¿Qué me va a dar ese conjunto? Va a ser... A ver, déjenme explicitar mejor lo que quiero decir. La función f0, ya cuando el c vale 0 de z, es lo que decía antes, es la función z cuadrado, ni más ni menos que la función z cuadrado. Entonces, si tú la evalúas en el 0, te va a dar 0 al cuadrado, que es 0. Luego lo vuelvo a reemplazar, te da 0. Luego lo vuelvo a reemplazar, te da 0. Y 0, y 0, y 0, y 0. Y esto es un punto fijo del 0. No es nada más que eso. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo en particular, para el c igual 0, este conjunto que le interesó a Mandelbrot no tiene nada. O sea, tiene un puro elemento que es el 0. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que ahora lo que nos va a interesar es qué pasa con el parámetro c, no con la variable z, sino con el parámetro c. Es el parámetro el interesante ahora. ¿Qué pasa si empezamos a mover ese parámetro? ¿Ya? Entonces, para c igual 0 obtenemos ese conjunto que no tiene nada. Otro ejemplo, ¿qué pasa si considero, por ejemplo, una cosa como no tan simple, el c igual 1? ¿Qué pasa si que escribo el c igual 1? Ya, voy a tener entonces la función f1, que es z cuadrado más 1. De nuevo, lo que voy a tener que hacer es reemplazar el 0. Y veo las iteraciones, ¿no es cierto? Ya, reemplazo el primer 0. ¿Qué me va a entregar? Me va a entregar el 1. Luego reemplazo ese 1 acá adentro, ¿y qué es lo que me va a dar? Me va a dar 2. Luego reemplazo el 2, me va a dar 2 al cuadrado más 1, que es 5. Luego reemplazo el 5, que me va a dar 26. Reemplazo el 26, etcétera, ¿no? Ya empieza a agrandarse y agrandarse y a crecer caleta, ¿sí? Este conjunto, entonces, que le interesó a Mandelbrot, en este caso, para el c igual 1, es un conjunto infinito. Y como que cada vez crece más, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Sí? ¿Hay sí. alguna pregunta con esto? Ya, bueno, el último ejemplo que quiero que vean es muy simple, muy similar, es para el c igual a menos 1. ¿Qué pasa para el c igual a menos 1? Fíjate que estoy considerando números c súper específicos, o sea, 0, 1, menos 1, que son muy sencillos, pero el c es un número complejo cualquiera. ¿Ya? Ya. Para el c igual menos 1, ¿qué es lo que te va a pasar? Bueno, va a tener la función, va a ser z cuadrado menos 1, ¿cierto? Esa va a ser la función, z cuadrado menos 1. Entonces tú reemplazas el 0. Si tú reemplazas el 0 en esa función, te va a dar ¿qué cosa? Z cuadrado menos 1 en 0, el primer número va a ser menos 1. ¿Ya? Luego reemplazas el menos 1 y te va a dar 0. ¿Sí? Luego reemplazas el 0 y te va a dar menos 1. Luego reemplaza el menos 1 y te va a dar 0. Y esta cuestión te da un conjunto que tiene dos elementos. ¿Sí? El menos 1 y el 0 y nada más. ¿Lo ves eso? ¿Está claro?
¿Sí? Claro, 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 claro. Bueno, ahí tienen los tres, tienen algunos ejemplitos muy sencillos del fractal de Mandelbrot. Ya. Entonces, lo que quiero que entienda es que este conjunto, que es el conjunto que a Mandelbrot le interesó por, por diversas razones, este conjunto se comporta muy distinto dependiendo de la naturaleza del número C, ¿no es verdad? Por ejemplo, para el C igual 1 te da un conjunto como que explotó, así como que explota, se va infinito, tiene infinitos números y como que es incontrolable. Para el C igual 0 tiene un puro número, que es el 0. Para el C igual menos 1 te dan dos elementos. Nada más que dos elementos. ¿Ya? Entonces, Mandelbrot lo que hizo fue plotear con el computador que tenía en ese tiempo. Esto es de los 1980, por cierto. 1980. No es muy viejo, la verdad que no. 40 años atrás. Y ploteó que, bueno, ¿qué es lo que pasa si yo considero este gráfico para los C? ¿Ya? El C va a ser mi variable, entonces para cada C voy a graficar este conjunto y los voy a poner todos en una imagen, ¿ya? Y en particular entonces lo que graficó Mandelbrot es este conjunto que voy a escribir a continuación. El conjunto de todos los C números complejos tales que ese conjuntito de las iteraciones evaluadas en el 0, tales que ese conjunto no explota. Es decir, como que está acotado, ¿sí? Te da un conjunto acotado. ¿Se entiende? Este es el conjunto que nos va a interesar a nosotros. Son todos los C números complejos, de modo que esas iteraciones, para ese C en particular, queda un conjunto acotado, ¿ya? Y esto me da un conjunto de números complejos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vive acá dentro en este conjunto? Por ejemplo, acá vive el 0, como lo vimos recién, y vive el menos 1. Pero el 1 no está ahí adentro. ¿Sí? El 1 no está ahí adentro porque las iteraciones no te dan un conjunto acotado. Se te va a infinito. ¿Ya? Este conjunto es lo que se llama el fractal de Mandelbrot. Y si que usted conoce la imagen, a ver, se la voy a mostrar. Además que lo he visto en internet. Ahí está. El fractal de Mandelbrot es así. De hecho, Mandelbrot, ahí está el personaje Mandelbrot, veámoslo. Bueno, ahí está la foto de Mandelbrot. Él fue la primera persona que introdujo la palabra fractal al mundo de las matemáticas. Porque se dio cuenta al tiro de que este objeto era como algo nuevo, era como una cosa como que rompía el concepto clásico de lo que se ve geométrico en dos dimensiones. ¿Sí? Y de esto, bueno, hay caleta de bolas en internet, así como de los fractales de Mandelbrot y cosas, y más cosas. Porque incluso, mira, les voy a mostrar un videito cortito. Porque incluso está Mandelbrot Zoom. Hay unos videos que son que le hacen, como este, que le hacen zoom al fractal de Mandelbrot así, pero brutalmente. Ahí está, ese es el fractal de Mandelbrot. Y hay unos videos así que son como muy volados que le ponen un zoom gigante a este conjunto.
Entre paréntesis, los colores también simbolizan algo. Yo ahí no cacho muy bien, pero sí, también tienen un significado porque tienen esos colores. Bueno, me estoy yendo en trance, así que lo voy a cortar. Sí, eso es lo que tiene que ver el color, precisamente, como qué tan rápido explota, ¿sí? A las iteraciones. Este concepto de iteraciones dio pie a Mandelbrot, como a este concepto de los fractales. Y esto se hace muchísimo, mucho, en un área de la matemática que se llama dinámica. Dinámica matemática. ¿Ya? Sobre todo aquí en Valparaíso hay varios investigadores que trabajan en cosas así, po, en dinámica de sistemas dinámicos. Y en el fondo, como que, claro, son procesos iterativos que dan pie a cosas súper locas, que hay mucha matemática ahí que estudiar que es muy interesante. Eso pues chiquillos, yo creo que vamos a quedar aquí. Entonces, la próxima clase vemos funciones. Ya vamos a ver, de real vamos a ver funciones complejas. ¿Ya? Y cómo se ven y qué propiedades tienen, si es que es muy distinto o no al caso real, etc. ¿Alguna última pregunta ya para cerrar? ¿Ninguna duda? Profe, Dígame. en el curso vamos a